Buenas tardes para buena parte de América Latina también. Muchas gracias a Vera, a Patricia, por invitar a la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, a Eduteca y a mí en particular en esta videoconferencia sobre por qué implementar el aprendizaje visual en el aula. Hoy me está acompañando Carlos Andrés Ávila, otro miembro de la Fundación, que va a estar pendiente de responder preguntas y demás. Entonces, eh, pues cualquier pregunta que tengan la pueden poner en línea directamente en el chat. Em, Podemos iniciar o quiero iniciar con presentar la fundación. Realmente es una fundación basada en Cali, creada en el año 1998 y tiene un origen muy triste que es la muerte de Gabriel Piedrahita Uribe en un accidente aéreo. A raíz de esto, su familia decide hacer algo en su nombre y crea la fundación, que es quien a su vez publica Eduteca. La misión nuestra es desde el inicio contribuir en el mejoramiento de la calidad educativa a través del uso de las TIC en educación básica y media, en educación escolar. Eh, Eduteca es tal vez el producto más visible o la actividad más visible que realizamos en la fundación y está dirigida a maestros, directivos escolares y formadores de maestros que desean hacer uso de las TIC para enriquecer sus ambientes de aprendizaje en sus instituciones educativas. Pues es un portal que inició ya 12 años atrás, en el año 2001. Eh, Tenemos algo más de 130.000 usuarios registrados y bueno, tenemos entre 11.000 y 11 millones de páginas vistas y 6 millones de descargas por año en el último año y más o menos 7 millones de visitas eh, cada año, de personas que nos visitan cada año. Respecto al tema de hoy sobre el aprendizaje visual, tenemos como esta temática. Voy a ir mucho más rápido en la primera parte, que es la parte conceptual, para que podamos tener tiempo para hacer el recorrido en el módulo de aprendizaje visual de Eduteca y para que podamos hacer una pequeña introducción a manera introductoria en dos herramientas para elaborar mapas conceptuales, que es Simmap Tools y Bubble As. Bueno, ¿a qué se refiere el aprendizaje visual? Eh, lo hemos definido como unas formas gráficas para trabajar con ideas, para representar información, para enseñar a los estudiantes a clarificar su pensamiento, para que ellos puedan poner en blanco y negro, en papel, en una pantalla de computador, utilizando algún software, las ideas que van construyendo sobre los nuevos temas que van viendo. Y además, este tema del aprendizaje visual está muy íntimamente ligado al aprendizaje significativo, que lo que busca es que los estudiantes puedan integrar de mejor manera los nuevos conocimientos a los conocimientos que ellos ya traen a la escuela. Entonces, pues esto tiene una utilidad enorme en las instituciones educativas y puede ser una herramienta bastante importante para los docentes, ya que les permiten pues a los estudiantes tener todo este tipo de bondades o de funciones a su disposición, y de las cuales tal vez el más importante es integrar nuevo conocimiento, identificar conceptos erróneos. Son dos cosas fundamentales de los organizadores gráficos. Les ayudan a los estudiantes mucho a hacer esta función y eso a su vez le facilita la labor a los docentes en el aula. Ahora, ¿de qué organizadores gráficos estamos hablando? Estamos hablando concretamente de, por ejemplo, diagramas de Venn. Estos diagramas son organizadores gráficos que permiten entender las relaciones entre conjuntos, relaciones
por ejemplo, matemáticas y lógicas existentes entre grupos de cosas eh, mediante óvalos o círculos, de tal manera que se pueda establecer una relación, por ejemplo, A, B y C. Aquí en este diagrama, por ejemplo, que tenemos aquí, el único que clasifica en los tres es el... Pero si estamos hablando, por ejemplo, si el de las aves es el A, el de los seres vivos que vuelan es el B y el de los seres vivos que nadan es el C, entonces se podría establecer también relaciones A, B y C, o no A, no B y C, etcétera, etcétera. O sea que es algo bastante eh, importante desde el punto de vista lógico-matemático. Ahora, también tenemos entre los organizadores gráficos los diagramas de flujo. Estos diagramas de flujo permiten a los estudiantes representar esquemáticamente tanto secuencias de instrucciones como eh, pasos en un proceso, porque hay algoritmos, digamos, que históricamente se han utilizado en el desarrollo de software, hace mucho tiempo se utilizaron, para especificar los pasos de un algoritmo, pero también se pueden utilizar para especificar los pasos de un proceso. También tenemos entre los organizadores gráficos, pues los organigramas, que son los que permiten representar una relación jerárquica, tanto vertical como horizontal, entre diferentes componentes de una estructura de un tema. También tenemos los diagramas causa-efecto. Estos están compuestos por una cabeza, que es, digamos, la que está aquí en moradito. También tiene una espina dorsal o una espina principal, que es la que está marcada con color morado, del mismo color de la cabeza, y tiene unas espinas principales, que son las que están marcadas con azul. Y esta lo que permite es que facilita pensar las causas de un suceso o de un problema, pero también pensar en esas relaciones causales entre dos o más fenómenos. Entonces le ayuda a los estudiantes cuando tienen un problema, especialmente en ciencias sociales o incluso en ciencias naturales, pensar en términos de causa, las causas que generan alguno o algunos efectos. Y esto ayuda pues a visualizar, a hacer visible y debatible muchos temas. Otros son las infografías. Estas lo que permiten es hacer un cartel con elementos gráficos y textos para comunicar de manera simple y concisa ideas, conceptos complejos y elaborarlas de manera que los estudiantes tengan alto nivel de síntesis. Aquí la clave con este organizador gráfico es la síntesis. Otro de los organizadores gráficos son las líneas de tiempo. Estas líneas de tiempo pues permiten ordenar una secuencia de eventos. Para ello es importante identificar cuáles son los eventos o hitos más importantes, ubicar los eventos en orden cronológico, seleccionar los hitos más relevantes del problema que se está tratando, establecer los intervalos de tiempo, agrupar los eventos de manera pues, que sean similares y determinar la escala de visualización. Total, para hacer una línea de tiempo los estudiantes deben poner en juego una serie de elementos de pensamiento que son pues bastante importantes que ellos los desarrollen. Luego vienen las mapas de ideas o mapas mentales. Estos mapas de ideas lo que permiten es establecer relaciones no jerárquicas entre diferentes ideas y son muy útiles cuando se hacen lluvias de ideas, cuando realmente no se tiene muy claro se sabe cuál es el punto de partida, pero no está muy claro cuál es el punto de llegada. Entonces lo que se hace es soltar ideas, muchas personas soltando ideas, y las van acomodando de tal manera que se permita establecer relaciones entre ellas. Pero tienen una diferencia grande con lo que vamos a ver enseguida, que son los mapas conceptuales, y es que no tienen palabras de enlace. Son básicamente para agrupar información, informaciones similares
objetos similares, qué relación tiene el uno con el otro, pero sin especificar la relación explícitamente como sí sucede con los mapas conceptuales. Aquí tenemos un mapa conceptual precisamente sobre mapas conceptuales. Es un mapa que es tomado de una página elaborada por el doctor Alberto Cañas y el doctor Joseph Novak. Es una página excelente. Ahora cuando estemos en el módulo vamos a ver cómo ingresar a esta página. Información muy relevante y de muy buena calidad sobre cómo elaborar mapas conceptuales. Entonces aquí tenemos un mapa conceptual sobre mapas conceptuales, el cual nos dice que representan conocimiento organizado que incluye sentimientos, asociaciones o afectos agregados a conceptos que son etiquetados con símbolos o palabras, pero además que están conectados con palabras de enlace para formar proposiciones. Digamos que esta es la parte central de lo que es un mapa conceptual. Es conocimiento organizado, formado por conceptos, palabras de enlace y proposiciones. Bueno, que forman proposiciones. Entre los conceptos y las palabras de enlace, lo que hacen es formar proposiciones. Entonces vamos a ver un poquito en detalle pues, este tema de los mapas conceptuales. Para David Jonassen, los organizadores gráficos en forma de mapas conceptuales pues permiten representar gráficamente conceptos y sus interrelaciones que se ponga en evidencia las estructuras de conocimiento que las personas tienen en las mentes. Y esto tiene mucho que ver con el origen de los mapas conceptuales. Este es un origen fundamental en el aprendizaje significativo de Ausubel. Y uno de los retos que había allí era, bueno, ¿cómo hacemos para identificar qué es lo que los estudiantes traen al aula y poder construir sobre eso? Y una de las formas que encontró el doctor Novak fue elaborando mapas conceptuales. Esa era la forma de ver qué es lo que las personas tienen en sus mentes y qué es lo que tienen a la escuela estos estudiantes. Para el doctor Cañas y el doctor Novak, pues un mapa conceptual permite organizar y representar conocimiento. Vuelve y juega, está representado en forma de conceptos y tiene relaciones entre esos conceptos indicados por una línea conectora que regularmente tiene una flechita en uno de los extremos y que entre esos conceptos y esas líneas con su respectiva palabra de enlace forman proposiciones. Ahora, pues realmente los mapas conceptuales en lo que nos ayudan en el aula, especialmente a los docentes, es a identificar los presaberes que traen los estudiantes en relación con un tema que se quiere abordar. También sirven para mirar cómo los estudiantes construyen su conocimiento. Cuando uno mira diferentes mapas conceptuales construidos a lo largo del tiempo sobre un mismo tema por un mismo estudiante, lo que uno puede apreciar allí es cómo es que ese estudiante está construyendo su propio conocimiento, cómo es que ese estudiante realmente aprende. Eso le puede dar luces al docente para poder incluso tomar decisiones al respecto de cómo guiar sus métodos de enseñanza. Otra cosa es que promueve el trabajo colaborativo. Para el doctor Novak es muy importante cuando los estudiantes construyen mapas en pequeños grupos, incluso más que de manera aislada, o incluso otra metodología muy buena que se propone es que los estudiantes construyan los mapas sobre un tema, especialmente cuando se va a abordar el tema antes de dar cualquier instrucción al respecto, para saber qué tienen ellos al respecto. Y lo hagan de manera individual y posteriormente se agrupen en parejas y comparen sus mapas y elaboren un nuevo mapa en conjunto.
por lo regular ese mapa que resulta allí en conjunto es mucho mejor, mucho más rico que los mapas individuales que ellos hicieron. Y así se puede ir escalando de pasar de parejas a 4 estudiantes, grupos de 4 estudiantes, luego grupos de 8 y así sucesivamente. Y siempre los mapas que van resultando son mapas mucho más completos, mucho más ricos. Es importante tener en cuenta cuándo usar los mapas conceptuales en procesos educativos. Y aquí tiene algo, pues es bastante importante tener en cuenta que los mapas conceptuales en realidad son redes semánticas. Entonces, cuando los estudiantes deben construir eh, esas redes semánticas, ese conocimiento en formas de redes semánticas, los mapas conceptuales realmente les ayudan mucho en esa labor, en esa tarea. Cuando deben exteriorizar esas estructuras de conocimiento, ¿para qué? Para presentarlas al docente, para identificar eh, ideas erróneas que los estudiantes traen al aula es bien importante, porque una cosa es cuando al estudiante se le hace caer en cuenta del error y otra cosa es cuando él eh, puede, él mismo por su cuenta puede darse cuenta cuál es el error. Esas son dos situaciones bien diferentes. Cuando se necesita visualizar patrones e interrelaciones entre diferentes conceptos, los mapas conceptuales ayudan bastante. Ahora, los mapas conceptuales están construidos a partir de conceptos, de relaciones, y estos dos forman a su vez proposiciones. Ahora, los conceptos que son, pues según Novak, son regularidades o patrones percibidos en los acontecimientos o objetos y se designan con etiquetas. Por ejemplo, si vamos a hablar de qué son las aves o qué es un ave, aquí tenemos una serie de conceptos relacionados con las aves. ¿Sí? Todos ellos, aves, volar, plumas, pico, cuerpo liviano, alimento, aislado, pero esto no son más que palabras, o sea, conceptos sueltos. Realmente allí no tenemos todavía un mapa conceptual. Aquí lo que hay que hacer es que a partir de esta identificación de los conceptos, que es lo que primero deben hacer los estudiantes cuando elaboran un mapa conceptual, ellos hacen una lista de los conceptos que tienen que ver con el tema o la pregunta que se les está formulando. Luego categorizan esos conceptos. ¿Cuáles son los conceptos que están subordinados a otros conceptos? ¿Sí? Para poder ir organizándolos en formas ya de dándole forma de mapa. Y ahí es donde surgen las palabras de enlace. Estas son las que se usan para unir dos o más conceptos con el fin de que se vayan armando las proposiciones. Entonces aquí las palabras de enlace en este ejemplo, por ejemplo, son ponen, tienen, comen, pueden, que son palabras que se utilizan para poder interrelacionar dos conceptos. Por ejemplo, las aves ponen huevos o las aves tienen sistema digestivo rápido o las aves pueden volar. La palabra pueden, en este caso, es la palabra de enlace que nos permite armar esas proposiciones. Entonces, usar software, por ejemplo, para ir armando estos mapas ayuda mucho porque cuando uno hace estos mapas en papel, regularmente después de un rato termina con un mapa tan confuso que prácticamente le toca volver a empezar de cero el mapa. Mientras que cuando uno usa algún tipo de software, pues puede mover unos conceptos de un sitio a otro, mover las palabras de enlace, cambiarlas, eliminarlas, en fin, la labor se facilita mucho más y en todo momento uno tiene un mapa lo mejor organizado en el momento de acuerdo a la conceptualización que uno tenga
sobre ese tema. Ahora, respecto a las proposiciones, oraciones que permiten, que tienen sentido, primero que todo, y que son oraciones que se arman a partir de dos o más conceptos con sus respectivas palabras de enlace. Por ejemplo, aquí marcamos con amarillo los conceptos, tres conceptos que arman una proposición. Entonces, las aves tienen un sistema digestivo rápido que les provee un metabolismo alto. Hay algunas palabras conectoras como las, un, que les, un, pues que son realmente para que la frase quede pues bien escrita en español. Pero cualquier persona que lea aves tiene sistema digestivo rápido, provee metabolismo alto, fácilmente entiende de qué se está hablando, que simplemente son algunos conectorcitos que faltan allí. Ahora, un tema bien en el tema de los mapas conceptuales, algo que resulta fundamental. Y en esto el doctor Alberto Cañas hace un énfasis bastante importante, pues hace un énfasis fuerte, y es que los mapas conceptuales deben obedecer a preguntas de enfoque. Las preguntas de enfoque ayudan a que los estudiantes eh, puedan construir mejores mapas. O sea, dependiendo de esta pregunta, los estudiantes van a estar más o menos orientados a la hora de construir su mapa conceptual. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa conceptual que es tomado de la página del doctor Cañas sobre las aves, sobre el mismo ejemplo que hemos venido tratando, y mire cómo aquí se ha redistribuido algunos de los conceptos para que sea mucho más fácil entenderlo. Por ejemplo, con la palabra enlace tienen, entonces todo lo que el ave tiene quedó en un grupo, pero por el otro se están tratando, por ejemplo, temas como lo que se requiere para, o lo que requieren las aves, lo que son, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí ya se especifica que algunas pueden volar, porque no todas las aves vuelan. Entonces, ya se va entrando en un mayor nivel de precisión eh, en el uso de los conceptos y en el uso de las palabras de enlace. Y esto es lo que realmente le permite a los estudiantes poder tratar un tema con mucha mayor precisión, con mucha mayor claridad conceptual. Respecto al mapas conceptuales, pues tenemos indudablemente CMap Tools en lo que tiene que ver con equipos de escritorio. Es una de las mejores opciones que hay. Incluso en este momento están probando la versión para iPad en Costa Rica, con estudiantes de Costa Rica. Esperemos pues que pronto la liberen ya al público. Pero la herramienta CMap Tools para escritorio, para Windows, está perfecta, funciona muy bien, es gratuita, se puede instalar en todos los computadores que uno quiera. Y la otra herramienta muy buena es Bubble As, que es una herramienta para elaborar mapas conceptuales que está en línea. Entonces, eso es lo bueno, que pues la una es de escritorio, la otra se puede utilizar directamente en línea. Tiene algunas limitaciones la versión libre, como el número de mapas que uno puede construir. Tiene una cosa bien interesante y es que permite compartir los mapas con otras personas, hacer pues una especie de red social allí. Otra herramienta muy buena es Inspiration, pero tiene un inconvenientillo y es que es de pago. O sea, es una herramienta que no es gratuita. Bueno, en cuanto al aprendizaje visual como tal, quiero que hagamos un recorrido por el módulo breve para a continuación entrar a mirar un poquito lo que es IMAP Tools y un poquito lo que es Bubble As. Entonces voy a detener el uso compartido de esta presentación para poder pasar a compartir el escritorio. Compartir mi pantalla y aquí vamos a
si aparece. Aquí ya va apareciendo. Este es el módulo que tenemos en Eduteca sobre aprendizaje visual. En la dirección es eduteca.org/módulos/4, el 4. En este módulo nosotros hemos tratado de agrupar todos los artículos que hemos publicado en Eduteca sobre organizadores gráficos, sobre diferentes tipos de organizadores gráficos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, le dan aquí en mapas conceptuales, dan clic en mapas conceptuales, verán que se abre otro submenú en esta partecita de aquí abajo. Entonces, por ejemplo, quiero ver artículos, los artículos. Entonces ya me van apareciendo aquí los artículos relacionados con mapas conceptuales que son pertinentes. Aquí les quería mostrar estos artículos provienen de un sitio que se llama CMappers Aprende, que es un sitio elaborado por el doctor Alberto Cañas, en el cual él quiere promover el uso de los mapas como debe ser en procesos educativos. Entonces tiene unos artículos supremamente interesantes al respecto. Les invito a que lo visiten el sitio y a que se apropien de esos contenidos. Este es el doctor Alberto Cañas. Aquí está. Y este es el doctor Joseph Novak. Aquí lo vemos. Y en este sitio o subsite de Eduteca sobre aprendizaje visual, ustedes no solo encontrarán información sobre mapas conceptuales, sino también de mapas de ideas, de telarañas, de infografías, diagramas causa-efecto, líneas de tiempo, todos los organizadores gráficos que acabamos de mencionar ahora y su uso en procesos educativos. Bueno, ahora vamos a pasar a CMap Tools. Entonces, cuando uno abre CMap Tools, él abre dos elementos. Un primer elemento, o tres realmente. Un primer elemento que es el programa como tal, que es la ventana que tenemos a la izquierda, ¿sí? Que es donde aparece, digamos, nuestro repositorio de mapas. Cuando yo le digo archivo nuevo CMap, él me abre una segunda ventana. Y esta segunda ventana está en blanco. Entonces uno lo que regularmente hace es ampliar la ventana a todo el escritorio para tener una mayor área. Tanto la ventana de CMap como la ventanita donde yo puedo manejar los estilos de la construcción que estoy haciendo con CMap Tools. Entonces, voy a empezar desde cero. Quienes ya saben utilizar CMap, pero quiero arrancar desde cero para poder pues que le quede claro a todas las personas, incluso aquellas que no han utilizado este software. Lo primero es hacer doble clic en esta palabra que dice doble clic para crear un concepto. Este es nuestro primer concepto, que va a ser el concepto, digamos, principal. Entonces, si vamos a construir, por ejemplo, el que vimos ahora de las aves, entonces doy doble clic sobre esos signos de interrogación y escribo la palabra aves. Este concepto yo lo puedo mover por la pantalla y ubicarlo en el mejor sitio donde quiera yo pues ponerlo. Luego entonces pongo el otro concepto, por ejemplo, ponen huevos. Otro concepto puede ser que tienen dos patas. Otro concepto puede ser a ver, otro concepto puede ser plumas.
Otro concepto puede ser que tienen pico. Y voy a dejar aquí pues para no hacer algo muy grande. Ya este es del mismo ejemplo que ustedes tienen en la presentación. Ahora tenemos una serie de conceptos, pero vamos a jerarquizarlos. Entonces, el más importante de todos, o principal, es el de aves. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es establecer aves y los conceptos que tenemos aquí abajo. Entonces yo tengo aquí, voy a establecer la relación entre aves y dos patas. Entonces lo que hago es que hago clic en este par de flechitas que me aparecen en el... Bueno, lo primero que hago es resaltar el concepto desde el cual quiero establecer el concepto hacia los otros que yo quiero establecerlo. Y tomo, hago clic sobre estas dos flechitas y arrastro. Y ven cómo va saliendo una flecha. Y puedo ponerlo sobre alguno de los nodos que me aparecen en el segundo concepto. Entonces voy a ponerlo sobre esta esquinita de aquí. Cuando suelto, eh, debe aparecer aquí en el centro la palabra de enlace entre los dos. Y en este momento la palabra de enlace es pues signo de interrogación. Entonces yo lo que hago es hago clic sobre esos símbolos de interrogación y escribo la palabra de enlace tienen. Entonces las aves tienen dos patas, ¿sí? Pero además tienen, marco tienen y ven que encima de tienen también me aparecen las dos flechitas. Entonces arrastro hasta plumas y ahora ya tengo una relación desde aves hasta y desde aves hasta plumas pasando por la palabra de enlace tienen. Vemos que aquí no aparecen las flechitas. Entonces, ¿qué está sucediendo? Marco el segmento donde debe ir la flecha, voy a este elemento de aquí de esta ventanita donde están los estilos, hago clic sobre la pestaña línea y doy clic en la ruta de las flechas. Cuando hago clic allí ya me aparece la flechita. Entonces voy a hacer clic en esta otra y le digo que ponga la flechita. Luego voy a ponerle aquí a pico y van a ver que ahora ya aparece con flechita. Ya no es necesario que vaya aquí a línea y le ponga la flechita, que él ya lo reconoce. Incluso si yo voy a crear un nuevo concepto, por ejemplo aquí, a plumas, quiero cambiarle el color, entonces voy al objeto, en la pestaña objeto, aquí me aparecen varias opciones, entonces voy a color, y digamos que lo voy a marcar con amarillo. Entonces miren que ya me aparece en amarillo el concepto. Si yo creo un nuevo concepto aquí, que dice por ejemplo las plumas ofrecen aislamiento, miren que ya aparece en amarillo. Él me toma la última opción del formato o del estilo que yo le haya puesto aquí en esta ventana de estilos. Entonces voy a ponerle aquí en la de las plumas, quiero marcar que las plumas ofrecen, la palabra de enlace aquí es ofrecen, ofrecen aislamiento. Bueno, yo puedo mover estos conceptos de acuerdo a lo que convenga. Ahora, si quiero establecer entre aves y huevos, pues aquí la palabra de enlace es ponen. Para que me quede la proposición, aves ponen huevos. ¿Sí? También puedo volverla a ubicar. Aquí vemos cómo
un mapa conceptual bien hecho tiene sus conceptos, aves, plumas, aislamiento, en este caso son conceptos, tienen sus palabras de enlace. Muchas veces preguntan, le una palabra de enlace que debe hacer. Por ejemplo, queremos ponerle aquí, por decir algo, por ejemplo, aves, queremos uno aquí superior que diga tipos de aves. Eh, eh, Aves, vamos a ponerle de rapiña, ¿sí? Y vamos a ponerle otro color, ponerle este color. Y yo quiero establecer una relación entre este y este, pero que no tenga palabra de enlace, que no tenga esta palabra. Entonces lo que yo hago es un truquito, subí aquí. Pero, ojo, esto no se debe hacer porque cualquier mapa conceptual bien hecho debe tener eh, tanto los conceptos como sus palabras de enlace. Esto es simplemente para casos muy específicos o muy especiales que lo ameriten. Por favor, insistan en que sus estudiantes siempre utilicen esas palabras de enlace, no escondan estas ventanitas para poner esas palabras. Bueno, ahora vamos a pasar, aquí ya hicimos como un pequeño barrido. Aquí solamente decir, por ejemplo, que yo puedo en cualquiera de estos conceptos, puedo modificar la fuente, por ejemplo, poner otro tipo de fuente, otro tamaño. Puedo poner negrita, puedo ponerle itálico, puedo cambiar el color del texto. Eh, Puedo además al objeto cambiarle el color. No, ese color no está bien, pongámosle más bien un color como por ejemplo con este, algo así como esto. Y puedo cambiar la forma, puede ser rectángulo, rectángulo con los bordes de circular también. Esto me permite pues una utilidad bastante importante a la hora de elaborar los mapas conceptuales. También en la línea yo puedo tener, por ejemplo, cuando en los casos en que necesito establecer un enlace entre este concepto y este concepto, pero que pase por acá. Entonces yo lo que hago es marcar este y decirle que quiero varios nodos, ¿sí? Entonces marco aquí en forma y le doy varios nodos. Entonces aquí pueden ver que manipulando estos elementos tener, tener diferentes formas de hacer mi mapa conceptual o hacer mis líneas de enlace con sus respectivas palabras para que el mapa pues me quede mucho mejor organizado a la hora final. Bueno, rápidamente vamos a pasar al, a una herramienta que se llama Bubble As, que la estamos viendo aquí, es una herramienta en línea, uno se registra y puede elaborar sus propios mapas conceptuales aquí. Uno, pues regularmente él le pone este concepto que es el concepto principal, aquí uno puede cambiarle de color y puede uno escribir aquí
la palabra principal, ¿sí? Entonces uno la tiene aquí. De aquí uno puede crear un nuevo concepto, dándole clic aquí. Entonces el nuevo concepto es dos patas. ¿Sí? Me paro aquí nuevamente y le doy otro. Entonces tiene además pico. Y el otro es, tienen dos alas, por ejemplo. Pero además puedo crear el otro concepto. Crear el otro concepto que es huevos. Y puedo, parándome en la etiqueta, miren que me paro en la etiqueta, en la línea de enlace y puedo ponerle una etiqueta. Por ejemplo, en este caso es ponen. Aquí puedo, por ejemplo, separar esto un poquito y ponerle aquí tienen. ¿Sí? Y este es de los pocos software que iniciaron fue como herramientas para hacer mapas mentales o mapas de ideas, que son aquellos mapas conceptuales que no tienen palabras de enlace. Entonces, esta fue de las pocas herramientas que empezó siendo para mapas mentales, que luego le agregaron las palabras de enlace y es una herramienta que funciona en línea y que permite construir mapas conceptuales porque permiten disponer o utilizar una palabra de enlace. Entonces esto es pues fundamental. Esta es una herramienta que es gratuita. Yo puedo grabar mis mapas. Tiene algunas restricciones cuando yo tengo la versión gratuita. Eh, Me permite crear hasta 3 mapas conceptuales. Eh, lo que se puede hacer es que los estudiantes elaboran los mapas conceptuales. Cuando una vez lo tienen ya bien elaborado y lo van a presentar a los docentes, lo que hacen es exportarlo en forma de gráfica como un JPG, guardan ese mapa para que así puedan abrir espacio para crear nuevos mapas en otras asignaturas o en la misma asignatura posteriormente. Bueno, entonces esto pues ha sido todo por hoy en cuanto a lo que tiene que ver con el aprendizaje visual. Del aprendizaje visual, los diferentes organizadores gráficos que tenemos disponibles o a disposición y nos hemos concentrado en uno de esos organizadores gráficos que es el de los mapas conceptuales y del cual hemos visto que tienen sus conceptos, tienen sus palabras de enlace y a partir de esos dos elementos armamos proposiciones y vimos también dos tipos de software que se pueden utilizar para construirlos, que los estudiantes los pueden utilizar, son bien atractivos y facilitan mucho la elaboración de este tipo de organizador gráfico. Entonces, pues queda abierto el espacio para las preguntas, para que ustedes puedan hacer las preguntas. Por favor, pueden utilizar el chat para ello y estaremos dispuestos a responderlas. Muchas gracias.